Buenas tardes, Federico. Gracias por enlazarte. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Gracias. Déjame presentarte antes de entrar con las preguntas. Federico Arriola es periodista, empresario. Además, ha colaborado con el periódico Milenio. Es licenciado en Economía por el TEC de Monterrey. También ha colaborado como columnista en El Norte Reforma, cofundador de spnoticias.com. El portal ahora es 50%, entiendo, acciones tiene Televisa, pero anteriormente el portal de SDP Noticias nació de un blog que se llamaba Sendero del Peje, y de ahí se hizo un solo portal que se llama ahora SDP Noticias. Federico Arriola es el director, junto con su hijo Federico Arriola García. Gracias y bienvenido a La Voz de Julio. ¿Cómo estás, Federico? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, gracias. Déjame preguntarte cómo le va a tu portal SP Noticias bajo la 4T. Pues nos va bien. Nos ha ido bien desde que nacimos como SDP, y desde antes, desde que yo me metí al Sendero del Peje. Le compré ahí la mayoría de su propiedad a Víctor Hernández, y pues siempre nos ha ido bien, afortunadamente. Nunca hemos tenido pérdidas, siempre hemos tenido resultados positivos financieros, a veces más, a veces menos, y con la 4T pues ya estamos muy consolidados, ¿no? Todavía, le vendemos publicidad a los distintos niveles de gobierno, pero tenemos mucha publicidad privada ya desde el sexenio pasado, entonces nos va bien. ¿Tú no te consideras uno de los periodistas damnificados con la entrada de la 4T? ¿No te ves como un periodista damnificado? No, porque yo quiero mucho a López Obrador, somos amigos en lo personal. Yo participé en su proyecto 2006 y hasta 2011 muy activamente. El último acto en el que estuve con él, que él me lo pidió, lo recordarán, fue cuando nació Morena como asociación civil en el Auditorio Nacional. Ahí estuve entre los consejeros fundadores, y ya luego me retiré pues a lo mío, ¿no? Que es el periodismo. Yo acepté una invitación de Andrés Manuel a estar en su campaña en el 6, desde el 5, porque tuve que dejar Milenio por presiones de Vicente Fox, Santiago Krill y todo eso. Fue mi segunda experiencia, entre comillas, ¿no? Mi segunda experiencia política, y digo, le pongo comillas porque pues no soy político. Había estado antes en la campaña de Luis Donaldo Colosio, también muy cerca de Colosio, hasta que lo mataron en Lomas Taurinas. Yo estaba en Reforma en ese momento, lo dejé, no me parecía la línea editorial de Reforma, yo era solo columnista de los fundadores. Yo había estado muchos años en el norte, y después del asesinato de Colosio yo hice Milenio con don Pancho González, empresario de Monterrey, que le puso lana a esto, tampoco mucha. Entre los dos le pusimos trabajo, hicimos Milenio, y en el desafuero de Andrés Manuel mi relación con Pancho no se descompuso la relación del periódico, y sobre todo la de este empresario tan esforzado con el gobierno. Lo presionaron de más, a mí también, inclusive a gritos y sombrerazos y todo, y me tuve que retirar. Y cuando me retiré, Andrés Manuel me dijo, vente a mi campaña, y pues como yo ya no tenía nada que hacer, pues fui, y ahí conocí a muchos blogs que se llamaban algo relacionado con el Peje o con López Obrador. Había te acordarás, Radio AMLO, y yo para la campaña de Andrés convoqué a todos estos blogs, a todos estos sitios, y pues el más activo era el Sendero del Peje, que hacían varios, no solo era de Víctor Hernández, era de varias personas ahí. Y
en el plantón, pues ahí empecé a platicar con Víctor porque se había quedado sin chamba y no sé cuánto. Y en el plantón yo estaba haciendo la película del fraude con Luis Mandoki, también la revista del Chamuco, con los pioneros que la siguen teniendo. Y bueno, un día le dije a pues vamos a desarrollar pues no era nada, era un blog ahí, no compré ni una razón social, ni un negocio, nada, no compré una chequera, no había ventas, no había nada. Compré un dominio de internet que ni siquiera era de él, era de Blogger. Blogger es Google, creo. ¿2011? No, 2008. En 2008 se lo compré, lo empezamos a desarrollar. Cuando vi que esto podía tener futuro, sobre todo cuando mi hijo llegó de España, donde había ido a estudiar, y le entendía más que yo al internet, en 2011 decidí tomarlo más en serio. Y fue cuando ya me despedí del movimiento, y me puse a hacer mi trabajo, ¿no? Como cualquier editor. Y nos ha ido bien. Pero desde 2008 nunca tuvimos pérdidas, en ningún momento. Y ahora dices no ser damnificado, pero enojado con el actual gobierno, y te pregunto si enojado, porque sin duda el gasto en la publicidad se ha reducido drásticamente 2019 y 2020, y de aquella lista famosa donde había personajes como López Dóriga, Enrique Krause, Mario Beteta, Aguilar Camín, Adela Micha, etcétera. Comparando los gastos 19-20, prácticamente incluyendo tu portal y a ti. Lo que pasa, a ver, quisiera hacer una precisión para que no haya confusiones, porque tú y otras personas que han tratado este tema han sido injustos y calumniosos, y discúlpame que te lo diga. Yo no sé qué negocio tenga Joaquín y estos periodistas que mencionas para haber merecido la publicidad que les dieron. Pero yo sí tenía un sitio, siempre hemos estado desde hace muchos años peleando los primeros lugares con los grandes periódicos, con las grandes empresas, incluyendo las televisoras y las radiodifusoras. Ahí están las estadísticas de Comscore de muchos años. Durante mucho tiempo estuvimos haciendo el 1-2 con el Universal, a veces éramos el primero. Seguimos ahí en ese top 10. Vamos a dar un paso este jueves importante. Vamos a cambiar nuestro administrador de contenidos al Washington Post y Amazon, que se llama ARC, que entiendo es el mejor sitio del mundo. Nosotros hemos tenido un negocio que da resultados, que tiene lectores, muchos millones. Y en esta lista que tanto escándalo hicieron, que difundieron y que fue injusto, y yo entiendo, ¿no? Así hubo gente que se enojó. Digo, Televisa me compró la mitad del negocio porque les interesó participar en un negocio exitoso, pero antes de Televisa, Grupo Imagen, yo negocié con Grupo Imagen por venderle la mitad del negocio también, y también negocié con el diario El País de España, que quería la mitad de mi negocio. Al final me interesó más el proyecto de Televisa por razones estrictamente empresariales y de desarrollo técnico. Creo que hice lo correcto. Entonces, en esa famosa lista incluyen a periodistas. No incluyen en esa lista, yo nunca vi al Universal, a Reforma. Reforma recibió más que cualquiera en el sexenio de Peña, más que cualquiera de los mencionados en esa lista. No incluyeron a Radio Fórmula, no incluyeron a las televisoras, no incluyeron a Radio Centro, no incluyeron a La Jornada, no incluyeron a muchos medios. Solo incluyeron a periodistas, y me parece bien. Yo no sé qué negocio tenían, pero yo sí tenía un negocio que competía con La Jornada, con Radio Fórmula, con el Universal, con el que tú quieras en visitas, y ahí han estado, siempre han estado. Entonces, perdón, yo no tenía por qué estar en esa lista. Ahora, ¿ha bajado la publicidad? Pues sí, a mí, y debería desaparecer, te lo digo en serio. ¿Yo qué? Yo no hice Milenio basado en venderle publicidad al Estado. Milenio, después de mí, le vendió ya mucho a Calderón, nosotros a Fox y a Cedillo. Nacimos con la revista Milenio con Cedillo, todo el sexenio de Fox. Casi todo me lo eché yo como director, y desde que lo fundamos
eh, debería desaparecer. Nosotros tenemos ventas privadas importantes y ese es nuestro objetivo. Ahora, si el Estado mexicano en los distintos niveles de gobierno compra publicidad, nosotros la vendemos. Hace rato veía unos tweets ahí que nos acusan de que criticamos a López Obrador porque van con Coppel, se anuncia con nosotros y el señor Coppel es uno de los enemigos de López Obrador. No tengo la menor idea, no conozco al señor Coppel, no sé si sea enemigo de López Obrador, ni sabía yo que le habíamos vendido esa publicidad a Coppel, y si se la vendimos, pues qué bueno, a eso nos dedicamos. El damnificado, no, yo estoy muy contento con el gobierno de López Obrador y me gustaría que le fuera muy bien. Yo fui parte de esto, no soy parte ya de esto, ni estoy en el gobierno, deseo que le vaya muy bien. A todos ellos los traté en la campaña del 6, desde el 5, inclusive en el plantón de Reforma y el Zócalo, ahí dormíamos todos, ahí en tiendas de campaña. Damnificado, ¿por qué? Nosotros sabemos hacer nuestro negocio y lo hacemos bien. Estoy hablando con Federico Arriola, director de SP Noticias. A ver, Federico Arriola, si tuvieras ahí de casualidad unos micrófonos o unos audífonos para que se pudiera escuchar un poco mejor, se oye un poco cortada tu voz. Si tuvieras ahí audífonos con micrófonos sería excelente. No tengo. Dices que no, que fue una calumnia. Yo he venido publicando desde hace muchísimos años pagos a periodistas, pero tú aseguras, y de hecho dices que es injusto, pero esa lista, más allá si yo venía publicando o no, salió de Presidencia, publicada en Reforma. Pues fue una calumnia, y ya se lo dije a los de Presidencia, y se lo dije en público, y se los he dicho en privado, y se los voy a seguir diciendo. Una calumnia, a mí no tenían por qué meterme en ese enredo. Yo tenía y tengo una empresa. Además, si alguien conoce cómo nació esto, porque lo platicamos muchas veces, alguien conoce el esfuerzo, el trabajo que costó hacerlo de López Obrador, su gente también lo conoce. Si alguna gente de López Obrador decidió meternos en esto, pues hay gente pequeña en el mundo con la que ya no me quiero pelear. Si insisten en decir cosas, pues me volveré a pelear. Pero por supuesto que es una calumnia. Haya salido de donde haya salido, la calumnia no tiene que ver con el origen, tiene que ver con el contenido de lo que se afirma. Si es mentiroso, es calumnioso. La famosa lista, y no quiero enredarme solamente en la lista, era una cantidad de 157 millones en un sexenio, 6 años de Enrique Peña Nieto, y yo creo que ¿tú cómo justificas una cantidad tan grande para un país? Otra vez, déjame hablar. No es una cantidad tan grande, insisto. Esta acusación, ¿por qué no se la has hecho a Radio Fórmula, que recibió pues, probablemente 10 veces más? ¿Por qué no a Milenio? Nunca salió en esa lista Milenio, que recibió probablemente 20 veces más. ¿Por qué no al resto de las radiodifusoras, de los periódicos, los de provincia inclusive? Y ya no se diga las televisoras y todo lo demás, ¿por qué nomás a mí me estás dando lata? Y no de ahora, de siempre. También mételos a ellos y cuando lo hagas hablamos de eso. O cambiemos de tema porque no estás siendo justo. Y no estás siendo justo porque no quieres ser justo. Eres una persona inteligente que conoce esto. Esa cantidad es pequeña comparado con lo que el mercado le daba a medios que probablemente tenían menos audiencia que nosotros. No probablemente, ahí están las mediciones de Comscore durante muchos años. Perdón, pero es de dar pena esta plática. Déjame insistir, 160 millones, 157 millones en un país con tanta pobreza, con muchos pobres, con muchas necesidades, tú dices que no es muy grande, y aquí quiero que... No, otra vez, no, es que estás tergiversando y mintiendo. No digo ni que sea grande ni que sea chico, lo único que te pido a ti es que antes de hacer este análisis le digas lo mismo, hagas la lista de lo que recibieron todos los medios y después hablamos. Y ya te dije, por mí que desaparezca la publicidad oficial, yo no la inventé, sigue existiendo en la 4T, nosotros le seguimos vendiendo al gobierno y estamos contentos con eso. Le vendíamos al gobierno de Peña, al de Calderón no, porque pues, Calderón no quiso comprarnos nada. Lo
quizá no estábamos tan grandes en ese momento. En Peña ya empezamos a crecer bastante. Entonces, yo te pido que contextualices o cambies de tema, porque lo estás manejando muy mal. Y créeme, habla pésimo de tu profesionalismo. Muy mal, muy mal. Creo que sí se ha hecho la diferencia. No se ha hecho. No la estás haciendo en este momento. Déjame. Yo te suplicaría que la hicieras, porque estás mintiendo y no tiene sentido que mientas. No viene al caso. Déjame a ver si puedo convencerte. No me vas a convencer. Hay dos. Estás mintiendo. Hay dos. El problema, no creo que sea el problema. La razón de esa lista es que periodistas, no medios de comunicación, hacían negocios. López Dóriga, ya los nombres ya son muy famosos. Ya te dije, a mí yo no he cobrado nada en lo personal y yo sí tenía un negocio, nunca he sido el único dueño, nunca. Si los otros lo hacían como un moche, pues problema de ellos. Yo tenía un negocio líder muy importante con muchas visitas como las seguimos teniendo. Entonces, ya no insistas en una necedad y en una terquedad y en una mentira que te hace quedar mal, muy mal. Mira, ni siquiera me enojo, me da hueva el tema de esta pinche necedad. Dices, otra vez, no es mi caso. Punto. No estás enojado, estás contento con el actual gobierno. ¿Cómo no voy a estar contento si le dediqué años de mi vida a este proyecto? Estoy muy contento, espero que López Obrador logre los cambios que está buscando, espero que le vaya muy bien. ¿Por qué saliste, por qué diste un viraje de apoyar a López Obrador con todo previo al 2012 y te fuiste pues a apoyar o no sé si pueda decir promover al gobierno candidato antes Peña Nieto y todo el sexenio, pues prácticamente portal, tu portal era mientes otra vez. Tú mismo escribiste en este portal, inclusive criticándome a mí. Ya te enojaste y te fuiste. Yo, en pocos medios permiten a gente como tú y otra, el que quiere me critica ahí, a mí y al que se le pegue la gana. Yo no pasé de apoyar a López Obrador a apoyar a nadie. Yo desempeñé una función desde que López Obrador me invitó a su campaña como militante, como activista de un movimiento, la desempeñé lo mejor que pude. En el momento en que decidí que ya no quería, que no era lo mío, pasé a ejercer el periodismo como a mí se me ocurrió. Con nosotros ha escrito todo el mundo, tú mismo criticando a quien has querido, a mí mismo, y te lo he permitido. Te has enojado y te has ido. Te he mentado la madre porque eres muy agresivo, y lo volveré a hacer si sigues agresivo. Te consta, porque ahí estuviste. A mí me convencieron y me siguen convenciendo. A ver, las reformas estructurales de Peña. Tú me dirás, entonces, ¿cómo puedes estar contento con el gobierno de López Obrador que va contra esas reformas estructurales? Pues lo sabe Andrés Manuel desde que me invitó. Le dije, oye, pero tú te decías neoliberal. En la campaña de López Obrador del 6 me decía neoliberal y me sigo diciendo, porque es la política económica, la teoría económica en la que me formé, lo que estudié y lo que a mí me convence y creo que tiene muchas virtudes. Las virtudes de Andrés Manuel, que son muchísimas más también, tienen más que ver con su honestidad personal, con su entrega a los de abajo, con el por el bien de todos, primero a los pobres, con el darle la mano a los que menos tienen, con igualar oportunidades, que con disputas de teoría económica que caen mucho en la ideología y que no nos llevan a nada. Siempre lo he dicho, y ahí estuve. Me dirán, ¿y por qué estás ahí? ¿Y por qué te contradices? A mí me gusta mucho citar una parte de un poema de Walt Whitman que leí la primera vez, como epígrafe en un libro de lógica matemática, porque a mí me daba por estudiar en la escuela. Él decía, Whitman, que me estoy contradiciendo. En efecto,
me estoy contradiciendo, soy amplio, contengo multitudes. Ser dogmático, ser fanático, pensar en una sola dirección no es lo mío, no me gusta. Yo puedo ser y soy neoliberal y puedo estar muy contento con un gobierno de izquierda como el de López Obrador. No me gusta que eche atrás la reforma energética y lo escribo. Me gusta todo lo demás. Bueno, hay otras cosas con las que tampoco estoy de acuerdo, pero, pero, perdón, las ventajas de un gobierno honesto, el primer presidente honesto, plenamente honesto en mucho tiempo, son enormes, y no solo porque lo sea, sino porque ya no está permitida la corrupción, como Andrés dice. ¿Habrá corruptos en la 4T? Estoy seguro que sí, y muchos, pero no se les tolera, no se les aplaude, no se les motiva desde arriba. El cambio en los medios lo estamos viendo. Hay muchísima menos publicidad, que bueno, y ese no es el punto. El más grande cambio en relación a los medios, más o menos publicidad, no está haciendo la diferencia. La diferencia está en que Andrés Manuel es un presidente, y lo fue como candidato y siempre lo ha sido. Lo conozco bien. El que no se deja intimidar por los periodistas, por influyentes que sean. Yo creo que este es el gran cambio. Andrés le llama derecho de réplica, simplemente cuando lo cuestionan, pues él responde. A mí me encanta, y creo que si era la prensa el cuarto poder, o el tercero, o el segundo, y si o el primero. O el primero, y si vivíamos una dictadura mediática terrible. Digo, vimos lo que hizo López Dóriga antes de que se fuera de Televisa, con la señora María Asunción Aramón Zavala, lo recordaba hace rato que caminaba por Polanco, un chantaje brutal que él pudo hacerle a una empresaria de ese tamaño, porque tenía el poder de los medios. Afortunadamente eso ya no existe. Ahora hay una libertad. El otro cambio bien importante es, primero, el presidente no es rehén de los medios ni se deja de ellos, y segundo, hay más libertad que nunca. El que quiere criticar, critica; el que quiere decir, dice. Y a nadie le pasa nada. Antes sí pasaba. A mí me pasó. Sí existió, o también es una calumnia o un mito, que hubo chayote en el gobierno de Peña Nieto. No hubo compra de medios, no hubo publicidad oficial a medios, incluyendo el tuyo, para que pues no criticaran. Todo eso es una calumnia, no es tal cual, es un invento chino. No, a ver, que yo sepa, el gobierno no compraba ni compra ahora publicidad oficial para callar a ningún medio, ni para que el medio lo favorezca. Hay muchas otras maneras. Andrés Manuel las ha sugerido a las mañaneras. Hay muchas otras maneras. La complicidad de los medios y el gobierno en anteriores sexenios fue mucho más allá de la publicidad, mucho más allá. A algunos propietarios de medios se les entregaban otras cosas, muchas. No quisiera meterme a ese debate, pero lo sabemos. Otro tipo de contratos, otro tipo de cosas. Yo creo que hubo exceso de publicidad, sí la hubo, pero este exceso empieza, en mi opinión, desde el gobierno de Fox. Cedillo había puesto, en mi opinión, cierto orden en la asignación de recursos para la publicidad en los medios. A Fox se le hizo poco, porque cuando se empezó a meter en problemas pensó que comprando medios iba a superar sus problemas, y dispuso en un primer momento del fondo turístico, el Consejo de Promoción Turística, esa publicidad, ese gasto que estaba destinado a publicidad en el extranjero, en el New York Times, o en la BBC, o en el Metro de Londres, donde tú quieras, para que la gente viniera a visitar las playas y las pirámides y todo esto, empezaron a entregarlo a los medios nacionales. Fox pensó que así los iba a tener contentos. No pasó así. El Calderón incrementó esto
bastante y lo llevó a los periodistas, o sea, lo sacó de solo pagar publicidad pues a las empresas mediáticas, también a los periodistas, como hemos visto. Y con Peña hubo cierto orden en esto, que Calderón simplemente, yo sé que Calderón le entregó una lista, o la gente de Calderón una lista a la gente de Peña, del área mediática, cuando llegaron, de una lista larga de periodistas que supuestamente tenían negocios a los que había que darles dinero. Y pues ahí vieron que no había tales negocios y dejaron a los poquitos más influyentes, más conocidos, o que sí tenían por lo menos una razón social y una capacidad de facturación. Peña gastó también muchísimo dinero. Mucho, conocemos todas las historias. El cerco mediático que sufrió el movimiento de López Obrador después de la campaña del 6 y durante muchos años, no tuvo que ver mucho con el tema de la publicidad. Creo que tenía más que ver con un temor ideológico, ¿no? Que no llegara el peligro para México, etcétera. Yo sé que un día, allá por el 2006 o 2005, Alejandro Junco, dueño del Reforma, cenó con López Obrador en casa de Manuel. Vivía antes ahí por la obra. Él, en un departamento modesto, siempre ha sido un hombre modesto, Luis Manuel. Y junto con toda la gente de Monterrey que yo conozco, yo soy de allá, que López Obrador era un hombre honesto, que no había duda, honesto con pocos, pero que era muy peligroso, porque no le interesaba la riqueza. Híjole, Permíteme hacerte dos preguntas. Uno, y no quiero centrarme en mi persona, pero porque mencionaste que colaboré y por ahí Alfredo Jalife ha dicho que tú eres mi padrino. Nada más que quede claro, y ojalá lo puedas decir, que yo no nos conocemos personalmente, colaboraba en SDP como columnista, pero no había ninguna contracción. Nada. Tú un día que quisiste escribir y escribiste lo que quisiste. Pero fíjate, si la referencia aquí para hacer estas aclaraciones es Jalife, pues estamos jodidos. Jalife es el tipo más tonto de la prensa mexicana. Es un tipo que cree que ganó el Nobel. Yo creo que somos serios tú y yo, y no, ¿cómo vamos a perder el tiempo con Jalife? No, nada más para que quede claro, para que no haya pero Jalife es un imbécil y lo sabe. Me demandó por, bueno. Antes de ir a ese tema de la demanda, me debe costas del juicio. Ya no sé ni qué me debe. Y en tu portal... Le voy a embargar la licuadora, Jalife. En tu portal, prácticamente, si Pedro Pérez mandaba una columna, tú la publicabas, no había ningún compromiso, prácticamente todo mundo. Ahora. Sí, igual ahora. Exacto. Y ahora que mencionas a Alfredo Jalife, además de, en eso vamos a coincidir, es una persona que inventa muchísimo, ahora sí inventa como respira. Además de ser mitómano, es muy hostil. ¿Tú lo consideras a él, a Jalife, antisemita? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por eso Twitter y Facebook le han cancelado sus cuentas a cada rato. Él dice cosas terribles. Mi problema con Jalife vino... Ya Jalife ni lo conocía, ¿no? Pero yo tengo una amistad con Enrique Krause. Krause me cae bien. Es de origen judío, como Claudia Sheinbaum. Claudia no es judía, su religión es otra, o no tiene religión, creo. De origen judío. De origen judío. Jalife la detesta, han calumniado a Claudia Sheinbaum de maneras horribles como a Krause, por ser de origen judío. Yo creo que Krause es más guadalupano que judío, pero bueno, es de origen judío y el apellido y lo que quieras. Una colaboradora nuestra, Anel Guadalupe, que como tú un día quiso enviar columnas y las envió, y admiraba mucho a Krause y es su derecho. Una maestra que al mismo tiempo simpatizaba con la gente y todo esto. Una maestra inteligente, maestra de escuela primaria de Veracruz. Un día le preguntó a Jalife en Twitter que por qué atacaba tanto a Krause, que Krause era bendito. Ella pues, quería
queriendo ahí como hacer las paces, o no sé, se metió en buen plan a eso. Pero Jalife la calumnió, no sabes de qué manera, o sea, no sabes cómo la ofendió y la calumnió. Fue cuando yo me metí a decirle, oiga, señor Jalife, ya modérese. Y empezó el pleito con él. No, es A Krause, espanto de persona. a Krause se le puede criticar por ser parte de los intelectuales orgánicos, por ser parte de esos intelectuales que ahora están inconformes, pero sí, siempre es condenable que sean los ataques por la etnia, en este caso por ser judío. Pero además de Jalife de criticar a Claudia Sheinbaum, hay otro personaje en el que tú y él coinciden en sus críticas, y me refiero a el doctor Hugo López-Gatell. Tus críticas, creo que es el único personaje que tú criticas abiertamente en tus columnas, o al que más criticas, y Jalife hace lo mismo, pero aquí tal vez soy mal pensado, que la crítica de Jalife se debe a el origen étnico, y aquí tal vez la audiencia no sepa que el doctor Hugo López-Gatell es de ascendencia judía, de España, sí, pero de los judíos que emigraron a esa parte de España. Yo creo que tú no lo criticas por ser de ascendencia judía, Gatell. No, yo no lo sabía, eso es la primera vez que lo escucho. Si Gatell es de origen judío, pues entiendo las críticas de Jalife. No, yo lo critico porque a mí me parece que ha manejado pésimamente la pandemia, la estrategia de combate a la pandemia. Yo creo que es un señor que tiene buenas credenciales, estudió en una universidad muy neoliberal, bueno, porque son los mejores del mundo. Él sí está bien formado, tiene conocimientos, pero creo que los reflectores y la popularidad lo marearon, ¿no? Es que tuvo una popularidad enorme. Ahora todos hablamos que la 4T tiene dos candidatos para el 24 o 3, y sumamos a Monreal, que son Ebrard y Sheinbaum, problemados con el tema de la línea 12 del metro. Pero hubo un momento en el que yo juraba que les iba a ganar, que la popularidad que tuvo López-Gatell fue enorme. Al final sus resultados fueron muy malos, siempre era muy contradictorio, no recomendaba el cubrebocas, luego sí, luego no, luego salía sin cubrebocas, no sé, no me gusta, me parece un mal personaje, pero esa es mi opinión, y yo me baso solo en lo que yo creo. Puedo estar equivocado, ¿no? Pero Sí. por lo que mencionas, pues Jalife seguramente lo critica por judío. Si el doctor Hugo López-Gatell ha manejado mal la pandemia, si los resultados son malos, pues él no se manda solo. Él es subordinado del actual presidente. Entonces, tú al criticar a Gatell, pues estás criticando a la 4T, al presidente. ¿Tú consideras que ha sido un desastre el manejo de la pandemia bajo las órdenes del actual presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque al final del día, él es el jefe. Bueno, yo considero que los resultados son muy malos. Creo que Andrés Manuel se equivocó al iniciar la estrategia en un señor sin experiencia política, porque la experiencia política cuenta para tomar decisiones prudentes y correctas. Yo creo que se equivocaron. Al mismo tiempo, creo que ha sido un éxito la campaña de vacunación. Luego yo digo que a veces viajo. Estuve en Europa hace poco. No me cree la gente, dicen que invento, pero bueno, sí estuve con un permiso especial, porque yo tengo pasaporte mexicano y no nos dejan entrar, pero viajaron. Y no me podían creer en países muy desarrollados que yo ya estaba vacunado con AstraZeneca, y que una cantidad de millones crecientes en México estaban recibiendo las vacunas, entre la China y la rusa, y sobre todo la Pfizer, que es la que más ha llegado. Y ahora creo que la tarea la va a completar la de AstraZeneca. Creo al mismo tiempo que ha sido un éxito la campaña de vacunación, sobre todo ejemplar en la Ciudad de México. A mí me impresiona cómo lo que llamaríamos la mafia del poder mediática, digamos, que Carlos Alarraqui, Guadalupe Baeza, Ciro Gómez Leiva, muchas personas así bien contentas le han dado las gracias a Sheinbaum por lo bien organizado que está el proceso de vacunación en la ciudad. Creo que ahí
ahí Andrés Manuel, ante el desastre que era la pandemia, decidió irse él en persona a organizar la solución, que era la campaña de vacunación, y los resultados los estamos viendo también. Yo espero que no nos venga la tercera ola o la cuarta, ya no sé ni cuál va. Tú eres o admiras a Enrique Krause, también admiras mucho a Ciro Gómez Leiva, lo consideras uno de los mejores periodistas, a pesar de que pues ha cambiado Ciro de ser defensor de impresentables, ahora es muy crítico, labor contraria a lo que a menos hizo en el sexenio de Peña y de Calderón, que era muy, pero muy suavecito. Hoy ya es todo totalmente diferente. Tú eres muy cercano a él. De hecho, tú publicabas los ratings, donde él aparecía como el número 1. Ratings que, debo mencionarlo, nada más eran medición en el Valle de México, y esa nota o esa aclaración nunca se ha hecho, de que son mediciones solamente en el Valle de México, la Ciudad de México, la zona metropolitana. Y él, Ciro Gómez Leiva, leía los rankings de Comscore, donde aparecía SP Noticias. ¿Qué pasó a SP Noticias, que ahora ya no está en los primeros lugares? Y por eso creo que a tu portal, a ti, le ha ido muy mal en la 4T, porque se redujo el gasto en publicidad de 56 millones de pesos que SDP Noticias recibió en el 2018, solamente 9 millones en el 2020. No, y no son 9 millones en el 2020, es más. Pero no tienes bien la cuenta, te digo que no estás informado. Pero te lo dejo de tarea que averigües cuánto. No nos ha ido mal, tenemos muchas más visitas que antes. Lo que pasa es que los grandes medios que tienen grandes presupuestos, que tienen redacciones de cientos de personas, nosotros somos unos poquitos. ¿Cuántos? Se pusieron, pues no lo sé, ahora seríamos unos 30 entre todos, pero tenemos el de Forma también, que es un portal exitosísimo comercialmente hablando. ¿Hubo despidos en SDP Noticias? ¿Ha habido despidos? Habrá habido despidos, no por esta crisis, ni despidos ni bajarle el salario a nadie. Eso no ocurrió porque no quisimos y porque no ha habido necesidad. Es que nos va bien. Tenemos más visitas, más lectores que antes. Estamos ahora haciendo un cambio, ya tenemos un par de meses. Pero Ciro ya nos los presenta ahí en primer lugar, ya no estás en esa lista. Bueno, pues no, sí los presentan los resultados de Comscore. Estamos en el lugar 10, estuvimos en el 1. Esto es como el Tour de Francia, hay etapas en las que llegas primero, segundo, tercero, décimo, y son muchas etapas. Los grandes medios, cuando se pusieron las pilas, pues crecieron todos. Los que están arriba, pues son grandísimos medios que no se habían puesto las pilas, no le habían invertido en internet, no lo habían entendido. El tema no es de dinero en internet. Nosotros ahí seguimos y nos sigue presentando eso. Y ahí seguimos, y ahí estamos. Te digo que el jueves vamos a hacer un cambio importante. Pero sí se ha caído no se ha caído, han crecido los otros. Pero ya no están en primer lugar. Bueno, pero es que no siempre se puede estar en primer lugar. Por eso creo que, pues, en cualquier persona podría decir, le redujeron el presupuesto. Cualquier persona que sea muy pendeja podría decir eso, que no tiene nada que ver. Tiene que ver con que medios gigantescos, como mi propio socio Televisa, que es el líder en términos de grupo, no de medios, Comscore mide dos cosas, mide sitio por sitio y mide grupos. En grupos, en la suma de medios, mi socio Televisa es el líder, luego Milenio, luego el Universal, ahí Milenio ni aparecía el año pasado y ahora rebasa el Universal. El Heraldo de México está bien fuerte. El Heraldo de México es un diario muy grande de una empresa poderosísima, de un empresario, un trabajador y talentoso con muchos recursos, Ángel Mieres, que han comprado radio, televisión y cosas pues, y se ha hecho su trabajo en internet. Grupo Imagen se ha puesto las pilas muy bien, Milenio. El Financiero ha hecho un gran trabajo en internet. El Financiero, por cierto, hizo el cambio que nosotros vamos a hacer, lo hizo hace unos meses, el de ir al sistema de ARC, de Washington Post. Nosotros estamos invirtiendo bastante en proporción a nuestros recursos para hacer este cambio. Queremos
pusieron las pilas y son muy fuertes y muy poderosos, pues nosotros tenemos que mejorar. O sea, no tiene nada que ver con el cambio de sexenio. O que tú me vas a decir que Carmen Aristegui dejó de estar en los primeros lugares de la audiencia de radios, están en los lugares 30, por ahí 20 y tantos, porque la 4T llegó. No, creo que a Carmen le afectó el cambio de emisora de radio. Creo que Radio Centro y ella no se llevan. Es una gran periodista, sigue haciendo el mismo gran trabajo. Espero que crezca en algún momento. No, es que la competencia sí es. Tú empujas, pero los otros también. Hablas de Aristegui. Déjame preguntarte sobre Aristegui. Ella estuvo castigada en el sexenio de Peña Nieto, no recibió publicidad oficial, a diferencia de este gobierno que ya recibe. ¿Tú cómo explicas que un portal, tal vez no el más visitado, pero uno de los más importantes, no recibían publicidad de Peña Nieto, y un portal como el de Pablo Uriart, o un portal como, ¿qué te gusta?, el de Eje Central, Riva Palacio, o varios otros periodistas que tenían su negocio, el mismo adelamicha.com, muy pero muy chafas, recibían mucho más que un portal como el de Aristegui? ¿Cómo se justifica? No se justifica, es una arbitrariedad. Entonces sí había chayote. Esto. Por supuesto que sí. Yo lo único que te dije es que a mí no me incluyas en eso. No solo recibían esos portales de periodistas, el de Pablo Iriart, más publicidad que Aristegui, sino que Proceso, uno de ellos, más que Proceso. Y mira que Proceso es una revista histórica. Yo siempre pedí, inclusive en persona, le dije a Peña y a ellos, las pocas veces que los vi, hombre, trátenle publicidad a Aristegui, se ven mal ustedes, no se ve mal Aristegui. Aristegui es una persona que yo admiro mucho. Alguna vez tuvimos buenas relaciones, ahora ya no, por otras razones, no sé ni cuáles, pero ya no hay. Supongo que mi amistad con Ciro ahí se atravesó. No lo sé, no lo sé. ¿Tú sigues pensando que Ciro Gómez Leiva, en serio, es un gran periodista? Por supuesto que lo pienso, desde que lo conocí. Lo pensé, lo conocí a él como reportero de Reforma, me fue a entrevistar en el 94-95 al diario de Monterrey después del asesinato de Pozo, para preguntarme un dato por un reportaje que estaba haciendo. Me gustó mucho su estilo y le dije, voy a hacer la revista Milenio y te invito a colaborar. Desde entonces lo invité. ¿Qué crees? La revista Milenio tenía varios pilares y luego el periódico Milenio. Uno era Ciro, el otro eran los moneros, en este caso Hernández y Helguera, y había otros, pero te hablo de estos dos, de los más importantes y más queridos por mí, de los que más admiro. Y a los dos los identificaba algo sin que fueran ellos cercanos y amigos. Yo sí era amigo de los dos y me llevaba bien con ambos. Los identificaba algo, la admiración enorme que sentían por un dirigente de izquierda en el 97, por allá llamado Andrés Manuel López Obrador. Ellos fueron los primeros que a mí me hablaron muy bien de este dirigente. Ciro lo había tratado, lo admiraba mucho, los moneros no se diga, siguen siendo amigos de Obrador. Y yo creo que Ciro es muy buen periodista, están sus resultados. Que no nos guste su trabajo a veces. Yo me dejé de hablar con Ciro más de 6 años. En la campaña de López Obrador, cuando tú apoyabas a López Obrador. En la campaña y hasta mucho tiempo después. El reencuentro se dio cuando, pues prácticamente cuando Peña... No, el encuentro no tuvo nada que ver con Peña ni con... No, me refiero que... El reencuentro se dio cuando a Ciro lo trataron mal en Milenio Televisión. Les molestó muchísimo cuando empezó el sexenio de Peña, algo que Ciro publicó, y le quitaron su programa, o lo amenazaron con quitárselo. Peña o alguien de Peña, no sé si Aurelio Puyo o alguien así, reclamó a Milenio por alguna nota de Ciro. La contabilidad diaria que también hace el Reforma, no diaria, semanal o cuando sea, de los muertos por la guerra del narco, se enojaron y empezaron a tratar mal a Ciro. Ciro andaba todo deprimido porque se iba a ir de Milenio. Y un amigo común muy querido, Javier Moreno Valle, que está en Houston, el ex dueño del Canal 40, que tuvo que irse de México perseguido por los problemas que tuvo, un día nos invitó.
vénganse a Houston, quieren comer, amigo muy querido de los dos. Y por la situación esa de Milenio fue que me reencontré con Ciro en la ciudad de Houston, Texas, con Javier Moreno Valle, y volvimos a platicar y volvimos a ser amigos. Las amistades se pueden interrumpir. La amistad, dicen los que saben de esto, yo no sé, a diferencia del amor, el amor exige cercanía y continuidad en el trato. La amistad no. Pudimos estar separados y peleados 6 años y volvimos a ser amigos, y es muy buen periodista. Cuando deja Milenio Televisión en la noche, Fórmula dice, pues ya puedes tener un noticiero en la mañana de radio. ¿Cuál es tu definición de un buen periodista? ¿Cuál es tu definición de un buen periodista? Pues mira, mi definición de un buen periodista es la de este famoso Kapuczynski, ¿cómo se llama? Un buen periodista es una buena persona que hace su trabajo con objetividad y de buena fe. Por ejemplo, a mí me parece que Reforma, un diario muy querido por mí, yo estuve muchos años en el norte, fui fundador de Reforma, yo quiero ese periódico, ¿cómo no lo voy a querer? Me molesta, me preocupa que le hayan dado la dirección editorial a alguien como Juan Pardinas. Ese es un mal bicho, es un activista radical de la derecha, que no es periodista. Puede haber periodistas de derecha y de ultraderecha. Este es un tipo que sabe escribir y que tiene ciertos talentos, digamos, pero es un mal bicho. Andrés Manuel dijo, al carajo el viejo estilo de ir a los hospitales a saludar a los niños en las tragedias. No dijo al carajo los niños ni las víctimas, dijo al carajo ese estilo, porque no cree que sea bueno. Podemos estar de acuerdo o no con López Obrador, pero Reforma cabeció con al carajo a 8 columnas muy grandes, el diario que se ven en las esquinas, en los puestos, como si hubiese mandado al carajo a las víctimas. Esas ya son chingaderas. Un periodista se puede equivocar. Pero más allá de que un periodista es una buena persona y que hace su trabajo, ¿qué hace a Ciro Gómez Leiva? Dice que es objetivo. ¿Qué lo hace a él un periodista diferente? Porque hay muchos periodistas que hacen su trabajo, son buenas personas, pero ¿por qué él es buen periodista? Porque es muy trabajador. Pero hay muchos que son muy trabajadores también. Bueno, pero este trabaja más y le salen bien sus cosas. Trabaja mucho sus notas. Luego se equivoca. Yo no estoy de acuerdo con las encuestas que está difundiendo de México Elige. Mira que México Elige fue encuestador de SDP Noticias en la campaña del 18, porque el modelo de encuestar por Facebook ya se agotó. Yo lo he discutido mucho con Ciro, hasta se enoja y todo, vamos a comer o cenar, se cabrona y se va. Yo le digo, eso está mal, porque Facebook ha cerrado su sistema y no es correcto encuestar por Facebook. Pero una cosa es tener errores y otra no hacer bien el trabajo, ¿no? El Ciro le busca, le encuentra, y es un periodista honesto. No vas a encontrar a Ciro en esas listas de los Pablo Siriat que mencionaste. Pero me imagino, y tú sabes bien porque tú eres de ese círculo rojo, parte de ese círculo rojo, una élite de periodistas, tiene un sueldo, me imagino que muy, pero muy bueno el señor Ciro Gómez Leiva. Por amor al arte no creo que le haga, y obviamente su empresa es una empresa grande. Imagen Televisión es una empresa que se benefició por muchos años, hasta el año pasado, con la publicidad oficial, y para ti se te hace muy buen periodista, pero no quiero meterme con Ciro, pero nada más déjame preguntarte, ¿tú sí viste o ves dos Ciros? Un Ciro con Peña Nieto muy modosito, muy cómodo, muy oficialista, y hoy es otro Ciro, ¿no? Mira, no sé qué tan oficialista y cómodo fue con Peña. Sí sé que fue por lo menos un malentendido y un reproche, un reclamo, porque sí lo hubo, del gobierno de Peña, de alguien del gobierno de Peña Milenio, que Ciro dejó Milenio Televisión al principio del sexenio de Peña. No me pareció ni grave lo que había hecho Ciro, o sea, así como para que Peña estuviera enojado, pero hubo un reproche. No recuerdo a Ciro muy modosito ni no modosito. Sí recuerdo el caso del Universal. Por ejemplo, el tema de la Casa Blanca de Carmen Aristegui. A mí me dio por defender, digamos, a Angélica Rivera. Yo creo que Angélica Rivera, lo sigo pensando,
era la primera persona que llegaba a Los Pinos con un patrimonio hecho en el sector privado, en la actuación. Los demás, pues, o solo habían sido políticos o no sabe dónde habían sacado su dinero. Ella tenía por lo menos una carrera exitosa que yo supondría bien pagar. Pero eso decía yo. Todos los demás en SDP Noticias hasta me criticaban a mí. Me acuerdo de las videocolumnas de Lisa Lanís, todo el mundo dando a conocer. Además, informativamente hablando, dábamos a conocer desde el día 1 todos los detalles de ese reportaje. Y todo el que quería escribir en contra de Peña y a favor del reportaje de Carmen y en contra mía lo podía hacer. Y te lo menciono porque yo eso no lo vi en el Universal, por ejemplo. Yo un día pregunté a alguien del Universal por qué no tocan el tema, y me dijeron es que el Universal tiene derecho, y lo entendí, a no meterse en asuntos que puedan perjudicar al Universal. Bueno, pues, que vayan en contra de los legítimos intereses del Universal. Pero pues, lo entendí. No sé, a ver, a mí yo creo que los periodistas que critican a López Obrador, hay mucho abuso entre los Raimundos. Son damnificados, ¿no? Son damnificados y muchos de ellos hasta lo hacen por vanidad. Estaban acostumbrados a que le criticaban al funcionario y el funcionario los invitaba a comer con vino de 1,000 pesos. No, que digo de 1,000 pesos, es el que yo tomo y es barato. No, vino de 10,000 pesos. Y los agasajaban, ya no lo hacían ni por dinero, lo hacían por sentirse importantes. ¿Como quién? Todos. Todos, los Dórigas, los Rivapalacios. Todos. Y tenían doblados a los funcionarios, incluyendo al presidente. Ahí te invitaban a comer y te apapachaban. Si les daban dinero, que bueno, muchas veces no era ni por dinero, como tú dices, les pagan. ¿A ti te apapacharon como a ellos? Pues me llegaron a invitar varias veces, pero yo soy un poquito mal portado en las comidas y cenas, así que no me invitan tanto. No me invitan tanto, y procuraba yo tengo la cultura de Alejandro Junco en el norte, y Alejandro exigía que si alguien comía, el funcionario pagaba el periódico, pagaba el periodista. Entonces, él luego no aceptaba tantas comidas así porque yo decía, tengo que pagar yo, y yo soy de Monterrey. Entonces, pero te decía, a ver, muchos lo hacen por dinero, por vanidad, por lo que sea, pero bueno, finalmente son, vamos a llamarle, críticas. Pero bueno, hay un caso. Para mí, una estación de radio exitosísima, Radio Fórmula, yo creo que su dueño, el señor Jaime Azcárraga, es un súper empresario, merece todo el reconocimiento y toda la admiración. Pero tiene a Chumel Torres ahí ya no salimos del periodista damnificado, no, del periodista vanidoso, no, del periodista bien pagado, no, y ya entramos de lleno al tema del calumniador. Chumel es un impresentable. ¿Qué es eso? Pasamos de pagos de gobierno, publicidad oficial, a pagos ya ahora de intereses de empresarios. ¿Tú crees hay la posibilidad de que en lugar de que el gobierno les esté pagando, ahora sean empresas, conglomerados, personas de mucho dinero que estén pagando a estos damnificados? Te lo puedo jurar. Y no solo los damnificados, no le diré yo damnificados, a ver, te puedo jurar que sí, porque muchos medios están creciendo y metiéndole dinero a sus empresas, y algunos no tienen ni siquiera utilidades, ¿no? Como le hacen. Pero el caso más terrible es el de Loret de Mola y Broso y sus latinos. Eso lo paga madrazo. Y lo paga gente con intereses en la industria farmacéutica, sí, muy afectada por decisiones de la 4T. Es un proyecto que no es periodístico. Ni siquiera buscan hacer negocio con el periodismo. Es un proyecto político abiertamente. Ante la falta de publicidad, ante la falta de recursos públicos, el modelo Latinos de un padrino político como Madrazo y los Olamendi, ese es el modelo para los medios para ser exitosos. Ese es el modelo que va a ser exitoso en México. Pues a mí no me gustaría que eso ocurriera. Tristemente,
si el gobierno les quitó recursos a algunos medios, los están recibiendo de otro lado. Es que ahí y ahí es difícil controlarlo. Se supone que se controlan los recursos que reciben los candidatos en campaña para que no haya aportaciones privadas que controlen luego a los diputados o a los gobernadores. En este caso, no hay manera de controlar quién financia los medios. Que hay mil formas de hacerles llegar recursos. Ese es un problema real. El Estado se retira un poco, bastante del patrocinio, pero llegan otros que están en contra del Estado y se fue un error. Un tema de ingobernabilidad. Yo no sé si fue error. Yo creo que quizás no se pensó bien cómo instrumentarlo y había maneras de aterrizar esto distintas, porque pues, los medios ahí están todos, duro y chingale contra la 4T. Y alguien pone ese dinero. Si no es el Estado, pues es alguien. Y estoy seguro que no son los narcos, entonces son intereses empresariales muy fuertes. Entonces, si López Obrador hubiese continuado con la misma política de publicidad oficial, no dije tal eso. vez... No, dije que quizá se debió haber aterrizado de otra manera. No sé cuál, no tengo la menor idea. No, mi pregunta es, ¿tú crees que si se hubiese continuado exactamente con la misma política de publicidad oficial, con el mismo despilfarro, 10 mil millones al año aproximadamente, se recortó 8 mil millones en 2020 en comparación con el 2020? ¿Tú crees que esos medios hoy día, en lugar de estar criticando, pues estarían aplaudiendo y desviviéndose? No, por una razón. Los patrocinadores privados les estarían dando más que el Estado para cambiar su línea editorial y los convencerían de hacerlo así. Porque no solo recibían publicidad oficial, también hacían muchas cosas, muchas otras cosas. Es un tema bien difícil que no... Yo leía en La Jornada que el sistema de los libros de texto gratuitos es único en el mundo. Bueno, esta complicidad de los medios con grupos de poder político y económico en México también es única en el mundo. Hay medios muy importantes en Estados Unidos, propiedad de monstruos capitalistas como el Washington Post, que es del señor Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, el más rico. Pero al señor Bezos no le hacen caso ahí. Ellos siguen su ética periodística y su lógica periodística, buena o mala. Aquí sí, en los medios el que paga manda, y eso no está bien. Hacen falta muchas cosas para corregir ya que hablas de la jornada, ¿es injustificado o se justifica que hoy La Jornada sea uno de los medios que reciben mayor publicidad, haciendo énfasis aquí en que se ha recortado en 8 mil millones de pesos, comparando el 2018 y en el 2020? Pero aún así, La Jornada, después de Televisa, TV Azteca, es el medio que recibe más publicidad. ¿Cómo se justifica que un medio como La Jornada que reciba tanto dinero? Es muy sencillo. El gobierno ha recortado su gasto, tú dijiste, bastante. Y el poco dinero que ahora dedica a los medios lo asigna en función de sus intereses, vamos a llamarle, de mercadotecnia política, de publicidad pública, no sé cómo llamarle. Y el gobierno sabrá cómo asigna esos recursos en función de sus intereses y dónde está su público y que quiere llegar. Una empresa que vende alimentos infantiles no se va a anunciar en un medio en el que haya pornografía, o no se va a anunciar en un medio en el que sin pornografía sean las expresiones de los periodistas sean muy duras, muy enérgicas. Pues se va a anunciar en revistas infantiles o en revistas de mamás que buscan información sobre cómo cuidar a los niños. En este caso,
La 4T está convencida, o debe estarlo, yo honestamente no he hablado con nadie ahí, de que la jornada es un medio que a ellos les viene muy bien para llegar a su público. Una vía de comunicación, un público muy importante para la 4T y todo este periodismo de la jornada tan de izquierda, tan ideológico. Pero ¿cuántos millones leen la jornada? Bello. Es que no solo es cantidad. Yo en mi caso defendía la cantidad de gente que leía SDP Noticias. No sé cuántos millones de la jornada, pero la jornada llega a donde tiene que llegar. Y es calidad, es cualitativo. La gente de la jornada es irreprochable. Yo no conozco a nadie ahí que pueda ser acusado de nada. Pero más allá si son buenas personas o son profesionales o no, ¿cómo se justifica que un periódico que no es de lo más leídos? Bueno, ya te dije, es que no solo es cantidad, también es calidad. ¿Por qué Coca-Cola no se anuncia en la jornada si quiere llegar a un mayor número de audiencia? Porque los editorialistas y los caricaturistas de la jornada a la Coca-Cola le dicen Coca-Cola. Perdón, un error mío, porque de hecho he visto, sí, ahí hubo un promocional de Coca-Cola, entonces sí se ha anunciado, no solo en la jornada. Pero en general no. ¿Por qué no se anuncia Rolex en la jornada? Pues porque su público no compra relojes Rolex. A lo mejor los de Reforma sí. También es llegar a ciertos públicos. Y es obligación del anunciante hacer las cosas en función de su lógica y de lo que le recomiendan sus expertos. Y si se hace con honestidad, yo no veo el problema. SDP Noticias, tu portal, a diferencia de lo que se leía en el 2018 o en el anterior gobierno con Peña Nieto, tus principales columnistas o los columnistas que tú promocionas en la página de entrada son Manuel Díaz, Javier Treviño y la señora Verónica Malo Guzmán. Verónica Malo Guzmán, Manuel Díaz y el señor Javier Treviño, que es parte del Gin Group. No sé si todavía lo sigue haciendo tras la orden de aprehensión en contra del señor Raúl Beiruti. Son claramente anti-López Obrador. Tú varías, pero pues tus principales columnistas son anti-López Obrador. SP de Noticias se piensa ahora como ser un medio anti-López Obrador, y de ahí la caída, que sí ha caído en el ranking. Dices que ya están en el lugar 10, en la era de Peña Nieto estaban en el lugar 1. Se debe a eso de que tus principales columnistas son anti-AMLO y pues al público no le gusta eso. Pues no hemos perdido lectores. Nosotros yo no considero que el medio sea anti-AMLO, creo que es muy probable. Yo lo soy. Y otros columnistas lo son. Pero nosotros, los principales. Bueno, los acomodamos en función del número de lectores que tienen, ¿sí me entiendes? Y además, yo creo en la libertad, y si ellos quieren criticar a López Obrador, pues que lo hagan. No, ahí no tengo problema. Es bueno, yo creo que es positivo. Es positivo las críticas. Pero no tiene que ver con eso, porque todos los medios que ahora nos superan en el ranking de Comscore, todos son anti-López Obrador, tienes todos. O sea, estás planteando mal la pregunta otra vez. No. ¿No crees que la audiencia te castigó por ser López Obradorista, luego pro gobierno y ahora no te ha castigado la audiencia? No, porque no hemos perdido lectores, ni hemos perdido anunciantes, ni hemos perdido nada. Simplemente los medios muy grandes con muchos recursos están haciendo su trabajo. Nosotros tenemos que hacerlo para pelearles en primer lugar. Insisto, pero son muchas etapas. Este es el Tour de Francia. Es una carrera un día y otro. Es un maratón. No, son 21 etapas de 200 kilómetros todos los días en las montañas. No, un maratón es una sola corrida de 40 kilómetros, no sé cuántos, 30. Pero en este maratón se ve, tú dices que aparecen tus columnistas anti-AMLO porque son los más leídos. Entonces tus lectores
son anti-López Obradoristas porque les gusta a la señora Verónica Malo, el señor Manuel Díaz y Javier Treviño. No, es que otra vez planteas mal las cosas, insisto, no le piensas bien y eres inteligente, deberías reflexionar mejor. No, si revisas los comentarios en Facebook o en la página, los leen para criticarlos, los critican bastante, hasta los insultan como a mí. No. El mundo no es anti o pro, no, yo no lo veo así. Yo si quieren ser anti-AMLO, por mí que lo sean. Yo cuando le dije a Manuel Díaz que escribiera, yo pensé que era de izquierda, y pro López Obrador, porque eso me decía él, y había estado en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, no sé qué, o de algún otro periodista famoso en Guadalajara. Verónica Malo es una politóloga que un día llegó y tenía buenas credenciales, la invitamos a escribir. Javier Treviño es un hombre muy talentoso, él hace muy buenos análisis, en mi opinión. ¿Sigue en Gene Group? Ni siquiera sabía que estaba en Gene Group, no creo que Javier haya estado en Gene Group, no sé, no tengo la menor idea. Yo a Javier lo conocí con Leonardo Colosio, luego estuvo con Cedillo, después se fue a Cemex un largo rato y ahora trabaja como asesor en el Consejo Coordinador Empresarial. Yo ni sabía que estaba en Gene Group, nada de eso. A lo mejor es otro Javier Treviño. ¿Colaboró con Peña Nieto en el gobierno de Peña Nieto? Javier no fue diputado, no, sí estuvo en la CEP, sí secretario de Educación. Entonces sí es el de Gene Group. No tengo la menor idea, pero me da igual. Yo al de Gene Group con ese me peleo yo bastante y lo acusé bastante. O sea, ya, ¿qué tiene que ver? No, yo estaba haciendo una deducción de que... No, una muy mala deducción, no, es que otra vez, hay que hacerlas bien, porque si no se puede discutir. Por supuesto que oye, me equivoco mucho, me equivoco muchísimo. Yo te dejo, ya tenemos una hora aquí, ¿y qué crees? Me duele la garganta de tanto hablar. Gracias, Federico Arroyo Ladrán. Una última pregunta. Saludas a Jalife. Nada más déjame hacerte una última pregunta. Y ya lo has dicho y vas a decir que soy muy repetitivo y que no planteo bien las cosas, pero dices no ser damnificados, a pesar de que los números son duros y no se puede uno pelear con los números. Último año pero hay que saber leer los números. No, pero, otra vez. No, es que vuelves a lo mismo y estás obsesionado y obcecado con Federico Arroyo. No, pues, déjame preguntarte ya por último, la publicidad de los estados, porque SDP tuvo mucha publicidad en la época de Javier Duarte y de Fidel Herrera. Los estados, porque ahí no ha habido reducción, ahí hay bonanza. Ahora son vitales para SDP Noticias. La publicidad de los estados es más importante hoy día que la publicidad federal. No tuvimos tanta publicidad con Fidel y con Duarte, así como teníamos más publicidad de otros estados. ¿Como cuáles? Pues no me acuerdo, a lo mejor Chihuahua, no me acuerdo, Chihuahua no. Con el otro Duarte. No, de ahí no tuvimos nada. Nunca supe, porque tampoco le andamos vendiendo a los estados así, ¿no? Para nosotros, la policía, yo no sé si habrá auge en la policía de los estados para otros medios, creo que los hay para latinos de Michoacán, para nosotros no, se ha caído la policía de los estados también. ¿Políticos no pagan a SDP? ¿Ningún político paga a SDP Noticias? ¿Paga qué? Pregunto, si un X político dice... ¿Paga qué? Pues, para promocionarlo. Pues si contrata publicidad, se la vendemos. Si quiere otra cosa, pues no se la vendemos. ¿Un senador, un diputado, un gobernador? En brincos diéramos. No, eso se ha caído muchísimo. Ya no existe. Tampoco tienen ya dinero. ¿Sí me entiendes? Tampoco tienen ya dinero. Y no recurren a nosotros. Les gusta, aunque tenga muy poquita audiencia, un noticiero como el de Milenio TV, prefieren ir a esas cosas. ¿No? Van con los grandes. ¿Extrañas la época de Peña Nieto ya para finalizar? No, te digo que estoy muy contento con la época de López Obrador, espero que le vaya muy bien. Oye, yo le dediqué muchos años de mi vida a este proyecto, espero que triunfe y salga adelante.
sí creo que hay muchos problemas. ¿Cuál es lo mejor que ha hecho el gobierno de la 4T? ¿Cuál es lo mejor? Los programas sociales y el combate a la corrupción. ¿Y lo peor, la pandemia? La pandemia. Gracias. De lo mejor la vacunación. Gracias, Federico Arriola. Ya, pórtate bien, bye.